Cada día tenemos en nuestra práctica privada más pacientes diabéticos. La diabetes es una enfermedad que está afectando cada vez personas más jóvenes. Antes teníamos la idea de que eran niños o personas muy mayores, muy adultas. Hoy en día estamos encontrando diabetes tipo 2 de pacientes de 30 años y no es una diabetes infantil, es una diabetes adquirida por malos hábitos alimenticios, por la vida sedentaria que llevamos, por una serie de factores ambientales y culturales. Mi mensaje el día de hoy es que por favor todos ustedes que tengan la oportunidad de ver pacientes diabéticos o que tengan familiares diabéticos, les pidan que consulten al oftalmólogo una vez al año. Eso no es tiempo perdido ni dinero perdido. Es necesario porque cada día tenemos pacientes más jóvenes, laboralmente activos, con incapacidad y ceguera permanente. Y es una ceguera irreversible. Los costos son altísimos, la tecnología que tenemos que utilizar es mucha y eso hace que sea muy costoso el tratamiento en casos muy avanzados. Y desafortunadamente, como dice el título, es una causa de ceguera prevenible. No podemos evitar que el paciente diabético desarrolle la retinopatía diabética, pero sí podemos evitar la ceguera por retinopatía diabética. Está en manos de los médicos y es un problema de salud pública que evitemos que un paciente diabético llegue a ser ciego. La retinopatía diabética es la complicación ocular de la diabetes y es causada por el deterioro de los vasos sanguíneos. Es la causa más frecuente de ceguera en el mundo occidental en población laboralmente activa. El 50% de los diabéticos con más de 10 años de haber sido diagnosticados de diabetes van a tener algún grado de retinopatía diabética. No causa síntomas en etapas iniciales, por eso no hay que esperar a que el paciente diabético les diga que no mira bien, porque la gran mayoría no van a tener ningún síntoma. No quiere decir que no tienen la enfermedad, sino que no les ha afectado la visión central, que es en donde nos damos cuenta que tenemos algún problema. Y siempre va a afectar a ambos ojos. Lo que pasa es que nunca es simétrica, sino la enfermedad suele ser peor en un ojo y con el tiempo aparece en el otro. La retinopatía diabética causa discapacidad visual usualmente por una o varias de las siguientes causas. El edema macular es la causa más importante de discapacidad visual. Como les decía, la retinopatía diabética per se no quiere decir pérdida visual. Tiene que haber edema macular, isquemia macular, hemorragia vítrea, que son los pacientes que se acostaron bien y de repente se levantaron en la mañana y ya no miran con un ojo porque sangraron durante la noche. Desprendimientos de retina traccional que ocurren en los casos muy avanzados de retinopatía y un glaucoma neovascular que es secundario o es ya una etapa terminal de la enfermedad. La hiperglicemia crónica se asocia con una complicación micro y macrovascular y es lo que va a causar todas las complicaciones de la diabetes. En el ojo causa ceguera por retinopatía. A nivel renal la insuficiencia y amputación de miembros inferiores. La patogenia básicamente es la hiperglicemia crónica, va a causar un aumento del sorbitol intracelular y eso va a generar destrucción celular. Eso, el aumento del sorbitol lo que causa es alteraciones a nivel de la membrana basal capilar y pérdida de pericitos. Eso hace que sean mucho más permeables los vasos y dejen salir productos como la sangre, el colesterol, todos los lípidos. Ahí la hiperglicemia crónica lo que va a generar es un aumento en la vía del sorbitol, la generación de productos finales de la glicación, producción de radicales libres y la activación de la vía de la proteína quinasa C. Lo siento. Perdón, ya me pasé toda la charla.
La hiperglicemia per se va a inducir expresión de las proteínas proapoptósicas. Va a haber un aumento del VEGF, que es el factor de proliferación fibrovascular endotelial por ausencia de oxígeno. O sea, básicamente el problema vascular va a generar isquemia y la isquemia va a generar factores angiogénicos y agregación plaquetaria, que es la parte inflamatoria de la enfermedad. La microangiopatía va a afectar los vasos a todo nivel, venas, arterias, capilares, todos los vasos se afectan en la retina. Esto acompañado de la alteración endotelial del vaso y aumento de la permeabilidad vascular. Esa es la causa por la que aparecen pequeños saquitos, que son los microaneurismas, y ovillos o proliferación de nuevos vasos que son anormales y que con toser, estornudar o hacer una pequeña fuerza se van a romper y nos van a causar hemorragias, y esto ceguera. La clasificación según el ETDRS, que es un estudio muy importante en oftalmología para el seguimiento y tratamiento de los pacientes con diabetes, con retinopatía diabética, nos dice que hay 3 estadios o 3 clasificaciones. El paciente que no tiene retinopatía diabética, el paciente que tiene retinopatía diabética no proliferativa y el paciente que ya tiene retinopatía proliferativa. Lo importante es que el paciente se encuentre en las 2 primeras, que no tenga retinopatía o que no llegue a ser proliferativa. La proliferación es la aparición de nuevos vasos anormales que van a generar todas las complicaciones del paciente. Según la clasificación, en forma muy simple, si hacemos un fondo de ojo, no vamos a ver ningún tipo de hemorragia ni nada en el paciente que no tiene retinopatía. La no proliferativa va desde leve, moderada, grave y muy grave, dependiendo de los hallazgos. Y la proliferativa básicamente es la aparición de nuevos vasos anormales. Aquí vamos en la fotografía el nervio óptico, las arcadas vasculares y cómo aparecen hemorragias dependiendo de la profundidad de las capas de la retina donde se encuentren. Estas son exudados blandos o pueden ser exudados duros, igual los blandos son muy superficiales, los duros son de capas más profundas. Los blandos equivalen a isquemia, es daño, pérdida y muerte de fibras nerviosas, mientras que los duros es la acumulación de lípidos a nivel retiniano. En una retinopatía proliferativa vamos a tener hemorragias como estas, son hemorragias prerretinianas o a nivel del espacio subhialoideo, en quilla de barco, son hemorragias muy masivas y son las que causan la pérdida visual de los pacientes. Hay sin alto riesgo, con alto riesgo y avanzada, dependiendo de la clasificación, pero básicamente es que tiene neovascularización para considerarse proliferativo. Hay hemorragias vítreas o hemorragias prerretinianas como esto. Este es el caso más avanzado junto con desprendimientos de retina. Entonces podemos encontrar microaneurismas, hemorragias en la retina, exudados blandos, exudados duros, alteraciones venosas, alteraciones microvasculares intrarretinianas, proliferación o neovasos aquí en la papila y en la retina, hemorragias vítreas y desprendimientos de retina. El edema macular, como les decía, es la causa principal de ceguera en los pacientes diabéticos. Y los pacientes empiezan a notar que ya no miran con la misma claridad que miraban antes, empiezan a ver un poco empañado, distorsionado. Hay que prestarle mucha atención cuando el paciente nos dice eso, porque puede ser un paciente de reciente diagnóstico de la diabetes, pero no quiere decir que lleve poco tiempo de serlo, quizás no se había dado cuenta que era diabético. La edema macular usualmente puede ser focal, que la causa es algún vaso que está causando salida de líquido y acumulación de líquido aquí a nivel de la mácula. Este es un fondo de ojo normal, es una papila o nervio óptico con sus arcadas vasculares. Si se dan cuenta, no hay aparición de hemorragias ni exudación, y esta parte avascular foveal que es la mácula. Este es un caso de un paciente ya con edema macular, porque miren la cantidad de depósitos y de acúmulos lipídicos que este paciente tiene alrededor de la mácula. Lo que quiere decir que todos los vasos que están alrededor, porque esta parte no tiene vasos, es avascular,
han estado dejando fugar y salir y escaparse todo esto que se deposita en las diferentes capas de la retina, y eso es lo que genera la mala visión. El edema macular va a ser más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 1. Es más frecuente en los pacientes usuarios de insulina, pero no porque la insulina cause el edema macular, sino porque el paciente que ya utiliza insulina es un paciente que ha estado mal controlado metabólicamente y solo nos queda la insulina para lograr bajar los niveles de glicemia. A mayor duración de la diabetes, más edema macular. Entonces, ojo, el paciente entre más años es diabético, más chance tiene de padecer el edema macular. Los niveles altos de glicemia, ya vimos cómo la hiperglicemia per se es la causante de todo, que se desencadene todos estos problemas. Y un dato bien importante, la presión arterial diastólica alta causa más edema macular en los diabéticos tipo 1. Entonces hay que controlar la hipertensión también en los pacientes diabéticos y los niveles de lípidos a nivel de sangre. Perdón, solo les quería enseñar aquí lo que les explicaba del área macular, porque esto se puede ver con un fondo, cuando hacemos un fondo de ojo directo, con el fundoscopio que ustedes tienen o el oftalmoscopio. Esa es la parte que ustedes van a ver. Si le dicen al paciente que les mire a la luz directamente, van a enfocar la mácula y pueden darse cuenta si ahí hay puntos amarillos o blancos que serían los exudados. Si el paciente tiene eso, ese paciente ya tiene por definición un edema macular diabético. Entonces es algo muy fácil de identificar. Lo otro es, aquí la fotografía muestra un corte de OCT o de tomografía óptica de coherencia. Miren una mácula normal, usualmente tiene el aspecto de una gaviota o de un ave en vuelo. Estas el cuerpo y las alas del ave. Cuando tenemos edema macular hay esta acumulación de líquido. En la tomografía los líquidos se ven oscuros, se ven espacios negros. Estos son quistes de líquido por un edema macular. Se ha perdido la depresión anatómica de la mácula y se ve como un volcancito. Esto no permite que el paciente mire, pues los neurorreceptores, conos y bastones están a este nivel. Miren el espacio y la distorsión de la retina. Entonces el edema macular puede ser focal o difuso, pero lo importante en los esquemas que tenemos para manejo del edema, si se dan cuenta, es optimizar el control de la presión, de la glicemia y del colesterol. Vamos a tener varias herramientas, básicamente va a ser láser, factores antiangiogénicos como el Avastin o finalmente cirugías. El diagnóstico de la retinopatía diabética usualmente se hace con clínica y algunas ayudas diagnósticas. Esta es la angiofluoresceinograma. Aquí vemos la foto normal de un paciente. Esto es foto a color y foto con el filtro rojo para ver los vasos y si hay algo oculto. Y vemos cómo los vasos dejan pasar la fluoresceína sin haber fuga, ni pérdida, ni distorsión, ni salida del medio de contraste. Este es el fondo de ojo de un paciente con una retinopatía bastante avanzada. Aquí vemos las membranas fibrovasculares que causan tracción y desprendimiento de retina. Y miren cómo hay distorsión, la pérdida de las arcadas, de la forma normal y circulación de los vasitos. Aquí son fotos, este paciente ya ha tenido láser, son estas áreas oscuras, pero es para que vean el desorden y la distorsión de la retina. Un paciente así no puede ver claro. Y aquí como vemos las áreas de hipoxia o áreas sin circulación a nivel capilar. La tomografía óptica de coherencia, como les explicaba, es un corte casi que histológico de la retina y nos puede mostrar la mácula si tiene acúmulos de líquido. El tratamiento va a ser dependiendo del estadio según la clasificación del ETDRS. La retinopatía diabética preproliferativa usualmente la tratamos con láser, panfotocoagulación láser. La retinopatía diabética proliferativa, que ya tienen hemorragias vítreas y desprendimientos de retina, normalmente ya el tratamiento es quirúrgico, vitrectomía, endoláser y todo lo que tengamos que hacer para tratar de devolver la normalidad de esa retina. Y el edema macular contamos con láser o inyecciones intravítreas de agentes antiangiogénicos como el Avastin. Hablamos de Avastin porque es el
el medicamento más económico con el que contamos en el mercado. Hay otras opciones, pero realmente es el más económico y el más accesible. Para láser utilizamos el argón verde 532 nanómetros y básicamente hacemos una fotocoagulación de la retina para mejorar el aporte del oxígeno a nivel de la mácula. Lo que hacemos es una destrucción de la retina periférica para hacer que todo el aporte de oxígeno se nos vaya al centro, al área macular, que es con la que miramos los detalles, leemos, reconocemos a las personas. La retina periférica nos sirve para todo lo que está a los lados, evitar que de pronto vamos caminando y nos colguemos con una ventana o con alguien que va pasando a nuestro lado. Pero la visión central o macular es la que nos da la mayor calidad de vida que podemos tener como personas. La isquemia focal, perdón, el edema macular, focal e isquemia lo tratamos con láser también, y el láser se puede combinar con inyecciones intravítreas de Avastin o triamcinolona, que es un esteroide que también utilizamos para manejar la parte inflamatoria del edema macular. Este es el equipo de láser, es el argón verde. Básicamente es esto: a través de una pupila dilatada, el haz de luz del rayo láser entra y causa quemaduras que inicialmente se ven así blanquitas, y si se dan cuenta estamos tratando la retina periférica, el área macular no la estamos tocando, porque queremos que toda esta retina se destruya y todo el oxígeno y sangre que se va para acá se nos venga para el centro, que es donde necesitamos redirigir la oxigenación. Esta es la foto real de un fondo de ojo de un paciente tratado con láser. Así es como se ven las quemaduras con el tiempo. La inyección intravítrea de Avastin o de factores anti-VEGF es utilizar un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular. Es tratar de prevenir o cerrar neovasos para que no hayan hemorragias. En el edema macular difuso lo utilizamos porque hay tanto que no sabemos dónde colocar láser. La alternativa que tenemos es este medicamento. Se llama bevacizumab y lo que inyectamos es 0.05 mililitros intravítreo. Básicamente a nivel de 4 milímetros desde el limbo, hacemos una inyección con una aguja 30 o 31 G, calibre 31, y de esta cantidad de medicamento. Y eso nos va a generar durante 2 o 3 meses una respuesta antiangiogénica. Se hace vía pars plana y en algunos casos la combinamos con triamcinolona para mejorar el resultado antiinflamatorio. También contamos actualmente, porque estos pacientes la mayoría de las veces el edema es recurrente, como no podemos tratarlo y esto es muy limitado el tiempo de tratamiento, el tiempo de efecto del Avastin, toca estarlos inyectando más o menos cada 8 semanas o cada 2 meses. Económicamente es muy difícil de mantener ese tratamiento si queremos que un paciente mire. Y realmente los resultados son dramáticos. El paciente a los 2-3 días ya está viendo bien, pero sabe que a las 6-8 semanas su visión va a bajar otra vez. Entonces son pacientes que están llegando a la consulta cada 2 meses para estarles aplicando la inyección. El riesgo de inyectar el ojo es alto, aunque tomamos todas las medidas necesarias. Pero imagínense si el costo más o menos está alrededor de 1.000 a 1.500, lo más bajo, o puede llegar hasta 2.500, 3.000 quetzales cada 2 meses. Es un gasto muy alto para un paciente que no tenga recursos suficientes. Entonces se han hablado de implantes intravítreos de esteroides que tienen liberación lenta. Este es el aplicador, este es el tamaño del implante y se quedan dentro de la cavidad vítrea que van liberando durante mucho tiempo, hasta 1 año o un poco más, el esteroide. En los casos avanzados ya tenemos solo la alternativa de la cirugía, que es la vitrectomía, es limpiar el vítreo, que es lo que está aquí, es el gel vítreo, porque el vítreo sirve como aporte de oxigenación y de nutrientes a la retina, pero en un paciente diabético se convierte en el peor enemigo. Si retiramos el vítreo vamos a mejorar mucho las condiciones y podemos manejar mejor al paciente.
Eso se deja para casos severos, cuando hay tracción retiniana, cuando hay hemorragias vítreas, cuando ya hemos hecho un tratamiento de láser completo, está quemada toda la retina, ya no tenemos dónde más poner láser y ese paciente sigue empeorando. Entonces en esos casos está indicado quitar el vítreo. Y en los edemas maculares que les hemos hecho absolutamente de todo y no mejoran, la última alternativa que tenemos es la vitrectomía. Entramos con 3 puertos, vía pars plana, una infusión, una luz y el vitrector. Y aquí se dan cuenta, detrás del lente ya estamos haciendo la cirugía de vitrectomía. Entonces, las recomendaciones finales son: el paciente debe tener un control metabólico de su diabetes y presión arterial y también de los lípidos. El control de factores de riesgo, como les decía, la hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, sobrepeso, obesidad y tabaquismo. Hacerse un examen de los ojos con dilatación pupilar. No podemos ver los cambios periféricos si no dilatamos pupilas, o sea que no basta con ir al oftalmólogo si no le dilata las pupilas al paciente. Tercero, hacer láser si es necesario, quitar el mito del paciente que el láser lo va a dejar ciego y por eso no se dejan hacer tratamiento láser. Y finalmente, vitrectomía en los casos que son avanzados. Muchísimas gracias por la atención y disculpen los inconvenientes.